Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de un spoiler de la próxima serie GL de Frim Becky, Crinion. Así que diciendo esto, comenzamos. Spoiler capítulo 1. La voz neutral de una joven periodista habló por un micrófono frente al lugar del accidente, a pesar de que la zona estuvo acordonada para no interferir con el trabajo de los policías y agentes de seguridad. Una mujer joven vestida con una camisa con cuello, mangas remangadas y pantalones oscuros. Desprendía un aura de confianza. Aunque tenía los ojos visiblemente cansados por el viaje, observó la escena del accidente a través de sus gafas. La doctora Busaya, o Búa como la llamaban, llegó al lugar del accidente tras recibir una llamada directa de su asesor esa mañana. Unas horas más tarde, Búa estaba hablando con el oficial responsable de coordinar el lugar del accidente aéreo. Un momento, por favor. Primero necesito verificar la lista de registro de nombres. Asintió Búa mientras se ajustaba las gafas en la nariz. Reemplazo a la doctora Nisara, explicó Búa, entregando su cédula de estudiante de doctorado. El oficial encargado de registrar a los involucrados en el lugar del accidente miró hacia abajo para consultar los documentos. Por favor, firme aquí y le entregaremos su credencial de identificación, dijo el oficial con voz tranquila. Si tienes algún problema o necesitas equipo adicional, hágamelo saber, doctora Busaya, agregó el coordinador entregando los documentos de identificación. Registro para la firma. Está bien, dijo la doctora Busaya, mientras devolvía el papel firmado. Muchas gracias por venir a ayudarnos. Por aquí, por favor, dijo el coordinador. El centro de operaciones y su carpa de trabajo están de este lado. Más tarde por la noche alguien le llevará al alojamiento. Estamos preparando todo. No hay problema, muchas gracias. Busaya se posicionó frente al acceso al lugar del accidente. Habían pasado unas 20 horas desde el accidente del pequeño avión de pasajeros que se estrelló en una zona rural de la provincia central del país. Se estimaba que los 15 pasajeros, incluido el piloto y la tripulación, habían fallecido, pero la búsqueda de supervivientes continuó sin cesar. Observó cómo los perros de rescate patrullaban activamente el lugar y los bomberos con uniforme de color naranja se extendían por el área. Por favor, pasen, dijo el policía responsable del lugar del accidente, mientras levantaba una cinta amarilla que aislaba la zona, ahora con los restos del avión, cuyo incendio ya había sido controlado. Fu observó una decena de rescatistas preparados en la zona, pero aún no han tenido la oportunidad de iniciar su trabajo, ya que hasta el momento no han encontrado supervivientes. Más tarde por la tarde habrá una reunión con todos los involucrados. Es un placer, respondió ella. Busaya miró alrededor de la tienda, que estaba equipada con 6 mesas. No estaba segura de cuántos expertos, pero no es fácil encontrar expertos en antropología física o antropología forense. Quizás ella era la única. Búa no se considera una experta, todavía estaba lejos de alcanzar ese título, especialmente en comparación con su asesora. Y Búa era solo una estudiante de doctorado, de hecho se había graduado hace unos 3 meses atrás y recientemente había recibido la aprobación final de la institución, con la firma del decano estampada en la portada de la tesis. Ahora podría llamarse doctora, pero todavía no estaba completamente acostumbrada al título. Se había tomado un tiempo para relajarse después de más de 5 años de intensos estudios, preparándose para asumir un puesto como investigadora en el Instituto de Investigación que su asesor había fundado. La doctora organizó sus cosas, incluida una bolsa y una mochila llena de ropa que llevaría al lugar del alojamiento, que sería una tienda de campaña. Trabajar en el campo es así. La gente suele dormir más en tiendas de campaña que en hoteles. Se puso a trabajar de inmediato.
Se puso los guantes y una mascarilla, fotografiaba los objetos, los recogía y luego comenzaba a identificar a las víctimas. Tomar fotografías de las evidencias y organizarlas en partes es importante. Pero mira a quién encontré aquí. Unos 45 minutos después, una voz llena de sarcasmo sonó desde la entrada de la tienda, haciendo que la concentración de la joven doctora se rompiera. Realmente pensé que no vendrías. Era una voz que Bua reconoció inmediatamente, incluso después de un tiempo sin escucharla. Aunque fue suave y agradable, estaba lleno de sarcasmo e ironía. Mientras miraba al visitante en la puerta de la tienda, no pude evitar dejar escapar un suspiro antes de apartar la mirada, preguntándose por qué podía reconocer la voz de esta mujer y cuánto le molestaba. Pinya, vestida con una camisa de manga enrollada de color claro, estaba apoyada en la tienda, con las manos en los bolsillos. Su largo cabello castaño oscuro se balanceaba suavemente con el viento, y su mirada era penetrante, como si fuera a devorar. Bienvenido, dijo Bua desinteresadamente. ¿De verdad? Siéntate libre de interpretarlo como quieras. No puedo creer que te pidieran ayuda, respondió Bua, antes de agacharse para concentrarse en el trabajo nuevamente. Si lo hubiera sabido antes, ni siquiera habría venido. Piña también había sido estudiante de la doctora Nisara, al igual que Bua. Sin embargo, un día caótico causó un gran revuelo al acusar al consejero de favoritismo, lo que en consecuencia afectó a Bua. Posteriormente, Pinya renunció y Bua se enteró de que se había ido al extranjero para continuar sus estudios, sin saber nada de ella desde entonces. ¿Dónde está tu mami? Pinya preguntó sobre el asesor de Bua. Está en Panamá, respondió Bua con tono seco. Las dos han estado en desacuerdo desde que Bua tiene uso de razón. Pinya a menudo se burlaba de ella, llamándola querida de la maestra, lo que hizo que Bua tratara de no importarle, pensando que era una tontería. Además, Pinya tenía la costumbre de robar temas de los seminarios para presentarlos al profesor, hasta que un día Pinya provocó un escándalo y renunció, dejando perplejos a sus compañeros. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.